Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Todos sabemos que Carlos fue ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. Carlos es ingeniero comercial. Yo al principio pensaba que era ingeniero civil. Tiene un máster en administración obtenido en una institución de educación superior en Caracas, en Venezuela. Durante justamente el régimen militar trabajaste como gerente de algunas empresas como el diario Estrategia. Después, ya en el gobierno del presidente Elwin, ¿no es cierto? Fuiste jefe de gabinete del Ministerio de Economía cuando el ministro era Carlos Ominami. Cuando Ricardo Lago fue ministro de Obras Públicas, tú fuiste el coordinador de concesiones en una etapa, ¿no es cierto?, que hubo concesiones de obras definitivamente muy, pero muy importantes. Entre el año 2004 y 2018 fuiste general de Imaginación, que evidentemente es una línea también absolutamente distinta a lo que nosotros conocíamos de tu línea. Ahora eres el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, donde ya llevas como 10 años. Bienvenido, Carlos, y dale nomás. Muchas gracias por la invitación. Voy a organizar mi presentación en tres capítulos. Uno que presentar un poquito lo que es el Consejo de Política e Infraestructura. Creo que por la motivación que tienen ustedes como fundación, es interesante conocer lo que nosotros hemos estado haciendo porque se inserta mucho en la búsqueda de encuentros entre sectores de la política que tienen distintas procedencias y que piensan probablemente el país en forma distinta, pero que sí tienen niveles de proximidad grandes para efectos de sostener un proceso de desarrollo. Por lo tanto, creo que vale la pena mirar un poquito lo que es el Consejo y cuáles son sus fundamentos. Un segundo capítulo lo voy a tratar de centrar en la infraestructura como una de las palancas de desarrollo a las cuales el país debe recurrir. Creo que ahí hay un recuperar durante los últimos 3 años el sentido más estratégico de la infraestructura y creo que en ese sentido se nos abren unas tremendas posibilidades para este año como año de inflexión en el sentido de la elección presidencial que hay y la oportunidad que eso representa para instalar temas que son de relevancia nacional. Y el tercer capítulo lo quiero tocar haciendo referencia a algunas acciones concretas que nos permitan, como digo en la presentación, romper un poquito la inercia. O sea, estamos muy presos de una forma de hacer las cosas, de una mirada que es un poquito catastrofista, que nos tiene muy enjaulados dentro de nuestra propia forma de mirar el país. Creo que hay cosas que se pueden hacer que nos permitan romper esa inercia y mirar la perspectiva de desarrollo, una perspectiva bastante más positiva. Por lo tanto, me parecería que dentro de lo que son las motivaciones de la corporación, discutir sobre estas cosas pienso que son las más relevantes. Fantástico. Sí, Yendo a la exacto. presentación del Consejo de Política e Infraestructura, esta es una iniciativa que surge el año 2012 como consecuencia de una invitación que me hace la Cámara Chilena de la Construcción a pensar el futuro. La idea que tenía la Cámara en ese momento era que Chile se enfrentaba a una situación bastante compleja y me preguntaron, bueno, ¿cómo veía yo la perspectiva de la infraestructura en el largo plazo? Y en esa presentación lo que yo les hice fue acoger buena parte de los reclamos, de las demandas, de las propuestas de la Cámara en sentido más bien de reivindicación en función de sus propios intereses y invitarlos a hacer un planteamiento más propositivo desde el punto de vista de las políticas públicas, o sea, de qué manera eso que ellos demandaban de la autoridad podían transformarse en propuestas concretas que surgieran desde el sector privado y que dieran un pasito más allá de la simple demanda, que aportaran también en el cómo hacer las cosas. A la Cámara le gustó la Excelente. idea, me invitaron a hacerme cargo de este proyecto, lo asumí con mucho entusiasmo en enero del año 2013 y ahí empezamos a trabajar una primera propuesta de política de infraestructura para las candidaturas presidenciales de ese año, que culminó en un documento que se le hizo entrega a todos los candidatos en octubre del año 2013 y eso dio origen posteriormente a un trabajo de mucha colaboración de esta iniciativa bien incipiente con el primer gobierno de la presidenta Bachelet y de hecho con el ministro Undurraga tuvimos un trabajo muy afiatado durante mucho tiempo y muchas de las cosas que se hicieron en ese tiempo tienen su origen en la reflexión que hicimos y en las propuestas que se hicieron. El Qué Consejo de bueno. Política de Infraestructura es una entidad privada, una corporación privada sin fines de lucro, que está formada por 80 integrantes. Esos 80 integrantes tienen más o menos
digamos, tienen 4 estamentos que están compuestos por distintas entidades. Hay un primer estamento que es de socios fundadores, donde está la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad Nacional de Minería, la CORMA y la COPSA, la Corporación de los Concesionarios, que son los socios originarios. Posteriormente hay un segundo grupo que son socios aportantes. Ahí tenemos otros gremios pequeños y un conjunto de empresas que se han sumado generosamente a esta iniciativa. Tenemos un capítulo de universidades, tenemos 12 universidades y un instituto técnico trabajando con nosotros, y tenemos un conjunto de personas, más o menos 40 personas que conforman el consejo de la corporación, son los socios de la corporación, ¿no? Nos Ya. financiamos con el aporte de los gremios y las empresas, y eso nos da un nivel de financiamiento basal que nos permite hacer todo lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 10 años ya de trabajo formal. Nuestra misión es participar en la discusión pública desde la propuesta de políticas públicas en el campo de la infraestructura, y como tal requiere 2 condiciones que a nuestro juicio son bien relevantes. Uno, una mirada larga, o sea, no hay posibilidades de pensar la infraestructura en perspectivas de corto plazo, sino la infraestructura por definición obliga a tener una mirada de largo plazo para poder simplemente situarlo. Un proyecto de infraestructura se demora entre 8 y 12 años, ¿no? Si está bien concebido y es bien gestionado. Por lo tanto, cualquier proyecto de infraestructura que pensemos trasciende 1 o 2 gobiernos, ¿no? Y en consecuencia es una cierta obligación el que esta mirada larga contemple también una máxima transversalidad política dentro, obviamente, de lo posible. O sea, nadie está llamado a lo imposible, pero dentro de lo que es posible, asegurar la mayor transversalidad política de tal manera de darle continuidad a los proyectos que se puedan desarrollar. Surge esto como consecuencia de 3 iniciativas que se toman en el gobierno del primer gobierno de la presidenta Bachelet, que a nuestro juicio fueron interrumpir procesos que eran altamente virtuosos y que por razones inexplicables se entorpecen y se bloquean, y lo que hace es que se postergan en el tiempo para posteriormente reflotarse de una manera distinta, que fue el proyecto ferroviario del sur. El presidente Lagos invirtió una cantidad importante de recursos en llevar, se hablaba en ese tiempo del tren a Puerto Montt, no era un tren a Puerto Montt, era un tren que tenía por propósito conectar distintas localidades del sur y desarrollar una propuesta logística importante en eso, fundamentalmente en la zona del Biobío, que se interrumpe como consecuencia supuestamente de un mal uso de recursos públicos, cosa que quedó demostrado al poco tiempo de que no era así. De hecho, nuestro amigo común, Luis Ajenjo, fue procesado por esto y quedó finalmente en nada. En consecuencia, se demuestra de que no hubo ningún tipo de acto, digamos, de relevancia jurídica, y se interrumpió esa iniciativa que hoy día se está reflotando con las acciones que está emprendiendo Ferrocarril. El túnel el puente del Chacao, que se interrumpió como consecuencia de que el precio del acero había aumentado, lo cual claramente para efectos del beneficio social que tiene ese puente es una explicación bastante menor, y nunca se dio una explicación cierta, digamos, se dio esto como explicación, pero nunca hubo una controversia en la cual se pudiese discutir cuáles eran las razones más de fondo por las cuales se suspendía ese proyecto, y eso quedó entrampado hasta el primer gobierno del presidente Piñera, que se volvió a relicitar y hoy día está en fase de construcción. Y la política de concesiones, que se estigmatizó con el caso del MOPGATE y se intentó transformar absolutamente la estructura, digamos, del sistema concesional, cosa que no fructificó y que finalmente terminaron introduciéndose algunas modificaciones menores a la ley que hoy día, digamos, han funcionado bastante bien y en consecuencia han permitido retomar la idea de las concesiones como una palanca importante de inversión en el sector público. Esas son como las 3 iniciativas que motivaron esta idea de formar un organismo desde el sector privado que pudiese controvertir con el sector público en la necesidad de llevar adelante proyectos grandes y tener a su vez la fuerza suficiente como para que en la eventualidad de que proyectos grandes se suspendan o se cambien o se alteren, fundamentalmente, tener por lo menos a alguien que explicarle por qué esto estaba sucediendo, ¿no? Eh, Eso es básicamente el origen del CPI, y por lo tanto tenemos un consejo muy transversal en lo político. Tenemos desde la presidenta Bachelet, presidente Frey,
tenemos al exministro Moreno, tenemos al exministro Vitar, tenemos a la exministra Loreto Silva, tenemos a la exministra Sonia Chorne, ministra de Vivienda del presidente Lagos. O sea, tenemos un conjunto de actores relevantes en la industria que nos dan la autoridad como para que los temas que nosotros planteemos tengan por lo menos el timbre de transversalidad y de complicidad de este universo pequeñito para llevar adelante las iniciativas que nos interesa promover. Nosotros vemos que la infraestructura cumple una función fundamental desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del país. No hay desarrollo, a nuestro juicio, sin una buena política de infraestructura, y las dificultades que hemos enfrentado en el último tiempo en materia de infraestructura quedan en evidencia cuando uno empieza a mirar las cifras de inversión. La infraestructura representa, este es un dato, representa en los últimos 10 años una inversión equivalente aproximadamente al 2,4%, la inversión en infraestructura de iniciativa pública representa, desde el punto de vista de lo que es el Producto Interno Bruto, aproximadamente un 2,4%. O sea, la inversión en infraestructura de iniciativa pública representa un 2,4%. En un país desarrollado, cualquiera, que ha estado en la etapa de desarrollo que tiene Chile, nivel de ingreso per cápita 17.000 dólares, con una tasa de crecimiento relativamente baja, el 2%, con esta tendencia que se dice a un virtual estancamiento, que es la maldición de los países de crecimiento intermedio. La inversión en infraestructura es más o menos del orden del 3,5% de iniciativa pública, además de la inversión que se realiza a través del sector privado. O sea, estamos más o menos un punto por debajo de lo que se requeriría desde el punto de vista de lo que es inversión en infraestructura, desde el punto de vista de la inversión de la iniciativa pública, sin contar la inversión en los sectores de la infraestructura que son llevados adelante por el sector privado regulado. Estamos hablando del sector telecomunicaciones, que tiene un nivel de inversión, digamos, menos intenso de lo que nos gustaría. O sea, de hecho, todavía tenemos problemas para terminar la fibra óptica nacional, producto de la vivada de la empresa WOM, digamos, que no cumplió con el mandato de la subsecretaría y están liados en un tema de garantía. La inversión en energía, donde la industria está dividida en tres segmentos, ustedes lo saben bien: la generación, la transmisión y la distribución. El problema fundamental hoy día se presenta en la transmisión. Ahí hay varios proyectos grandes del orden de 2.000 o 3.000 millones de dólares entrampados como consecuencia de problemas regulatorios y de problemas de permisos y problemas ambientales, pero eso es una magnitud de proyectos más o menos relevantes. Y después tenemos el sector del agua potable y saneamiento, donde también hay una capacidad importante de inversión y año a año se van haciendo inversiones relevantes, con lo cual llegamos en total, o sea, si sumamos la inversión de iniciativa pública, sea esta realizada a través del presupuesto de la nación, como a través del sistema concesional, o bien la inversión realizada a través de las empresas privadas que participan del sector de la infraestructura pública, sumamos más o menos 4 puntos del PIB y deberíamos llegar a 5,5. Ese es aproximadamente lo que uno debiera tener en mente, digamos. O sea, requerimos 5,5, estamos hoy día invirtiendo del orden de 4, ¿no? Y por lo tanto, acá hay un tremendo desafío que es el de cómo le hacemos para aumentar en 1,5% del PIB en inversión de infraestructura. Es una cosa que llama la atención porque suena de repente como cifra demasiado grande, pero son 3.500, son 4.000 millones de dólares. O sea, no es una cifra excesivamente grande cuando estamos invirtiendo del orden de entre 12 y 13.000 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de un aumento significativo, pero absolutamente alcanzable, ¿no? Y por lo tanto es un desafío atractivo y posible. Como dice el presidente Frei, nuestro presidente, el presidente Frei dice, porque pudimos hacerlo, lo podemos hacer de nuevo, ¿no? Y efectivamente así es lo que nosotros pensamos. La infraestructura tiene tres elementos que a nuestro juicio son muy relevantes para insertarse como parte del proceso de desarrollo. Tiene que ver con, primero, hacerse cargo de los temas de empleo. O sea, si hay una actividad que es altamente generadora de empleo, es la infraestructura. Y ustedes ven que cuando hay problemas de desempleo, lo que se piensa es en hacer caminos, en pavimentar caminos rurales, en meterle plata a infraestructura, hacer obras de riego, etc.
es muy intensiva en mano de obra en general, menos últimamente, porque se ha ido tecnificando mucho, pero del orden de, uno debería pensar del orden de 3 millones de pesos por 3 millones de pesos de inversión por puesto de trabajo mes. Entonces, si uno dimensiona eso, la cantidad de empleo que otorga la infraestructura es relativamente relevante. Es un poquito más cara que la vivienda. La vivienda debe estar en torno a 2 millones de pesos de inversión mes por puesto de trabajo mes, o sea, de inversión por puesto de trabajo mes. Por lo tanto, es más efectiva en empleo la vivienda que la infraestructura, pero tiene un componente importante de mano de obra. En consecuencia, uno de los principales atractivos que tiene la infraestructura para los gobiernos es el empleo. El segundo atractivo que tiene para los gobiernos es hacerse cargo de las brechas, ¿no? El desarrollo nuestro ha sido un desarrollo muy desigual, eh, muy intenso en algunos sectores, muy rezagado en otros, y de alguna manera una política de infraestructura debiera hacerse cargo de ir viendo cómo se nivelan las distintas brechas que han ido surgiendo para efecto de poder entregar una cierta base común para poder desarrollar las actividades económico-productivas, ¿no? Prueba de ello es el lugar en los rankings internacionales que ocupan las distintas disciplinas de la infraestructura. En agua potable y saneamiento estamos situados entre los 5 primeros países del mundo. En inversión digital, en desarrollo digital, somos de los primeros países en Latinoamérica. Tenemos un muy buen desarrollo de la infraestructura digital. En energía también estamos situados entre los campeones de América Latina. En vialidad estuvimos entre los 20 primeros países del mundo, y ya estamos en torno a los 40. En puertos estuvimos también muy cercanos a los 50, a los primeros 50, hoy día estamos por sobre los 60, o sea, hemos ido deteriorando nuestra infraestructura portuaria en términos competitivos, y en ferrocarriles nunca hemos bajado de los 70 y hoy día vamos a estar en el lugar 70, 80, o sea, ahí hay una pérdida efectiva real de brecha, una expresión concreta de brecha, digamos, o sea, ¿dónde debiéramos invertir? En aquellas actividades en las cuales tuvimos un puesto relevante a nivel mundial, y en consecuencia poder recuperar nuestra competitividad, nuestra capacidad de competir a nivel mundial en los rankings, y de poder nivelar, digamos, la prestación de servicios de los distintos sectores de la infraestructura a nivel país. No tenemos más rezago en ferrocarriles. Todos los que tenemos alguna vinculación a los temas de logística o de desarrollo del territorio, sabemos lo que eso significa y cómo se visualiza. O sea, basta ir a la octava región y uno ve el movimiento que hay de trenes de pasajeros, pero las dificultades que tiene hoy día el ferrocarril en Biobío para transportar cargas muy grandes. Pasa lo que pasa en Valparaíso, donde nos concentramos en desarrollar el metro tren en Valparaíso, pero se nos olvidó que para Valparaíso también es importante el ferrocarril de carga, y cuando se construyó el túnel, que me toca hacerlo a mí, por lo tanto me siento muy responsable de eso, cuando se construyó el túnel que se llama la cuarta etapa, no se hizo el gálibo suficientemente elevado como pudieran pasar los ferrocarriles de carga, y en consecuencia ahí tenemos un problema de cómo estivar los carros para que puedan usar el túnel. En fin, tenemos una serie la convivencia entre el ferrocarril de carga y pasajero es bien compleja, porque finalmente el tren de carga requiere mucho menos normas de seguridad, velocidad, diseño, etcétera, que el tren de pasajero. Sin embargo, al tren de pasajero se desarrolla el tren de pasajero y se le carga parte del costo del desarrollo de la infraestructura para pasajeros al tren de carga. Por lo tanto, claro, aparece muy sobreabultada la inversión en el ferrocarril de carga, y en consecuencia eso ha rezagado enormemente el desarrollo ferroviario, ¿no? Entonces, uno de los principales aportes de la infraestructura para el desarrollo es empleo, que es lo que llama a los gobiernos a preocuparse fundamentalmente del desarrollo de la infraestructura. La segunda es la recuperación de brechas, que también es algo bastante visible, es decir, se puede ilustrar de buena manera cuáles son las compensaciones y dónde debieran localizarse las principales inversiones, pero a nuestro juicio el tema más atractivo de la infraestructura es que la infraestructura crea oportunidades de futuro, ¿no? O sea, cuando uno se decide hacer el puente del Chacao, no está pensando en resolverle el problema a la gente que está cruzando hoy día en ferry, sino está pensando en la incorporación de 9.000 kilómetros 9.000 kilómetros cuadrados al continente, y todo el impacto que eso tiene desde el punto de vista productivo, social, cultural, etcétera, ¿no? Y ese es el tipo de iniciativas que a nosotros nos resulta más motivante. Entonces, 3 elementos centrales para el diseño de una política de infraestructura: hacerse cargo del presente, empleo, hacerse cargo de las brechas y hacerse cargo del futuro, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos ha concentrado nuestro tiempo durante los últimos 10 años.
Desde el punto de vista futuro, eh, es bien importante mirar la infraestructura como parte de cuatro elementos que a mi juicio son fundamentales para pensar el desarrollo, tres de los cuales escapan absolutamente a nuestra área de interés y competencia, pero creo que es necesario mencionarlo y que han quedado muy en evidencia en las discusiones que han tenido lugar durante los últimos años, los años constitucionales. Uno, el valor que se le otorga hoy día a los equilibrios macroeconómicos, todo lo que es el manejo de las cuentas económicas del país. Quedó en evidencia nuevamente, los que somos mayores sabemos la importancia que tiene la inflación en incentivar o desincentivar actividad económica, y creo que lo que nos ha pasado en los últimos 4 años ha sido que se ha vuelto a revalorizar la importancia del equilibrio económico como una condición mínima necesaria para efecto de poder llevar adelante buenos buenos proyectos de inversión. Tiene que ver con el tipo de cambio, tiene que ver con la tasa de interés, tiene que ver con las expectativas de precios, tiene que ver con los equilibrios, etcétera, tiene que ver con las remuneraciones. Y por tanto, la estabilidad económica ha adquirido un rol importante y nosotros le llamamos a eso la dimensión macroeconómica del desarrollo, y que creemos que es una condición fundamental para efectos de enfrentar el futuro. La segunda tiene que ver con, también ha quedado en evidencia en estos últimos 4 años, el valor de las instituciones. Existe este libro que es ¿Por qué fracasan los países?, que a nosotros nos parece bien ilustrativo, pero creo que nosotros fuimos un ejemplo muy palpable de lo que significa no contar con instituciones estables cuando se esté pensando en desarrollo. Y toda la discusión que hubo para la primera propuesta constitucional, la segunda propuesta constitucional, yo creo que lesionó en buena medida la confianza en Chile, la confianza que teníamos los chilenos en nuestras propias instituciones. No así, y esto es bien importante tenerlo claro, no así la perspectiva de los inversionistas extranjeros, ¿ah? Porque los inversionistas extranjeros miran positivamente lo que se ha logrado en Chile como consecuencia eh, neutralizar lo que ellos llaman un reventón social mayor a través de la propia institucionalidad. Por lo tanto, ellos tienen una visión de nuestra capacidad institucional de internalizar conflictos mayores, mayor que la que tenemos nosotros. Y eso creo que es bueno tenerlo presente, porque habla bien de la capacidad que hemos tenido de irnos reordenando en términos institucionales para efecto de enfrentar un futuro que a nuestro juicio es muy promisorio. Y ahí está el tema de los permisos, ahí está el tema de las restricciones ambientales, ahí está el tema de la falta de ordenamiento del territorio. O sea, en el mundo institucional es una cosa bien compleja, bien grande. En buena parte de los enredos que tenemos institucionales los hemos ido creando nosotros mismos. Nos ponemos normas y después ponemos otras normas que contradicen las normas que existen, y no sacamos las normas anteriores, entonces quedan una majamama de normas que hoy día son las que entraban en cualquier proceso decisional y cualquier forma de llevar adelante iniciativas de inversión mayor. Y creo que en ese sentido lo que se ha estado haciendo en términos de tratar de destrabar esto es muy importante. Y la tercera tiene que ver con el tema cultural de educación. Hoy día está muy en discusión el tema de la productividad, y todos hablan de la necesidad de aumentar los niveles de productividad. Nadie dice muy bien cómo hay que hacerlo, pero una buena parte de la productividad de los países nórdicos, a los cuales miramos con entusiasmo, los países europeos, incluso países más similares a Chile, como pueden ser Australia, Nueva Zelanda, tienen un componente cultural, educacional muy superior, ¿no? O sea, la calificación del recurso humano es muy superior al que tenemos nosotros, y ese es un factor fundamental para efectos de aumentar nuestra productividad. Y el cuarto, la cuarta pata, es lo que los economistas llaman eufemísticamente la formación bruta de capital fijo. Yo creo que esa es una parte. Nosotros nos preocupamos solamente de la infraestructura. La infraestructura representa más o menos un 15% de la formación bruta de capital fijo. Por lo tanto, en ese 15% es donde nosotros hemos puesto nuestro especial énfasis, y creemos que es donde es posible contribuir. Déjame levantar una presentación porque no me sé de memoria la cantidad de iniciativas concretas que yo llamo para romper la inercia, así que a ver si podemos levantarla, ¿no? Ok. Te la tengo que mandar, parece, ¿no? No, no, no. No, ya sé cómo se hace, ya sé cómo se hace. Sí, Ya sé, espérate. Voy a achicar acá y se la voy a cantar de memoria. perfecto. Ahí. Bueno, lo que nosotros hemos llamado, lo que hemos intentado hacer es hacer una discusión respecto de cómo, teniendo claro, digamos, la necesidad de la infraestructura, teniendo claro un cierto diagnóstico, teniendo clara la importancia que tiene la infraestructura para efecto del desarrollo, cuál es la pata que ocupa desde el punto de vista de lo que es el desarrollo nacional,
lo que hemos intentado hacer es precisar algunas iniciativas, pensando en el próximo gobierno, que puedan ser asumidas por los candidatos y que puedan ser transformadas en propuestas de políticas públicas que, como llamamos en la presentación, permitan romper la inercia, ¿no? Y la primera que hemos propuesto nos ha ido bien inicialmente, pero lamentablemente la propuesta que emanó después de haberla hecho no es tan buena, es la creación de un Consejo Asesor Presidencial para la Infraestructura. ¿Por qué eso? Acá hay un gran problema de dispersión de instituciones que participan en el sector de la infraestructura, que toman decisiones, buenas decisiones desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad específica, pero que no necesariamente conviven entre sí, ni conversan entre sí. Nada más que para un ejemplo. El Ministerio de Transporte planifica a 10 años. El Ministerio de Obras Públicas planifica a 30 años. El Ministerio de la Vivienda planifica a 20 años. O sea, tres instituciones que debieran coordinarse absolutamente tienen horizontes de planificación distintos, lo cual ya significa una dificultad mayor, porque el tipo de proyectos que pueden surgir son diferentes. Entonces, y eso se explicita en una serie de otras cosas. Si uno agrega a esto energía y agrega a esto a la inversión social, y agrega a esto las dificultades de financiamiento, llega a la conclusión de que es necesario tener un organismo, una entidad que le recomienda al presidente de la República una política de infraestructura, que el presidente de la República, con esa propuesta de política de infraestructura, instruya a sus ministros para un trabajo coordinado y que le reporten al presidente de la República los avances coordinados que es necesario llevar adelante para que proyectos de cierta envergadura se puedan ejecutar complementariamente. Un ejemplo muy claro, Puerto San Antonio. En el Puerto San Antonio convive el Puerto San Antonio, el Ministerio de la Vivienda, que tiene que hacerse cargo de San Antonio, el Ministerio de Obras Públicas, que tiene dos proyectos que convergen en San Antonio, la empresa de ferrocarriles del Estado, que tiene que proveer del ferrocarril para que el puerto de San Antonio pueda operar. Esas cuatro instituciones recién empiezan a coordinarse hace un año. Empiezan a conversar entre sí para efecto de llevar adelante iniciativas las iniciativas correspondientes. Consecuencia, uno dice, bueno, ¿cómo es posible pensar un puerto que va a representar una inversión inicial de 1.500 millones de dólares para hacer el molo de abrigo, más 3.500 millones de dólares en el desarrollo de los sitios de atraque, con una multiplicación de casi 3 veces el movimiento que tiene San Antonio, sin contemplar el apoyo ferroviario que se requiere, sin contemplar qué va a pasar con los camiones de ida y vuelta que va a implicar el movimiento del puerto, y sin considerar el impacto que una cosa así va a tener en la ciudad o que la ciudad va a esperar que el puerto le reporte. Entonces, si no tienes una instancia en la cual conversen estas tres instituciones en forma vinculante, obligatoria, es muy difícil lograr la coordinación, porque el Ministerio de la Vivienda está preocupado del programa de 260.000 viviendas, Ferrocarril está preocupado del desarrollo del ferrocarril de pasajeros fundamentalmente, el Ministerio de Transporte está absolutamente abducido por los problemas de transporte de Santiago, y la empresa portuaria de San Antonio tiene que trabajar en desarrollar y resolver los problemas ambientales que hoy día le pone la institucionalidad ambiental. Entonces, si no tenemos una instancia que coordine esto, creemos que es bien difícil lograr que proyectos de envergadura puedan avanzar, y es por eso que nosotros propusimos la idea de un Consejo Asesor Presidencial para infraestructura. Esto fue acogido por el gobierno, fue medianamente, se elaboró un proyecto de ley que no recoge la intencionalidad general, pero en la bajada del proyecto de ley se empieza a diluir, se mandó al Parlamento, el Parlamento lo trató y lo tiene en stand-by porque, como es un proyecto de iniciativa del Ejecutivo, requiere cambios más profundos que el Ejecutivo aparentemente no ha estado muy disponible a implementar. Por lo tanto, este va a ser un proyecto que nosotros vamos a levantar en la campaña con mucha fuerza. Vamos a reponer esta iniciativa como una iniciativa fundamental. En el mismo contexto institucional, el surgimiento de los gobiernos regionales obliga necesariamente a tener una coordinación muy estrecha entre
gobierno central y gobiernos regionales en materias de infraestructura. O sea, no a nivel de Ministerio de Obras Públicas con Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas en la región, o Ministerio de Vivienda con la Secretaría Regional de Vivienda en la región, sino una visión mucho más integral de lo que es el desarrollo de las regiones, mandato que tienen, que está focalizado en los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen la obligación de presentar un plan de desarrollo regional, y ese plan de desarrollo regional debe contemplar la infraestructura, y lo que nosotros planteamos es que este organismo, Consejo Asesor Presidencial, debe coordinarse con los gobiernos regionales para que existan proyectos de carácter nacional y se puedan reforzar los proyectos relevantes de carácter regional. En consecuencia, creemos que ahí hay una iniciativa muy importante que hay que desarrollar. Un tercer elemento que queremos proponer es que avancemos en el ordenamiento del territorio. Esto es una instrucción que surgió también como consecuencia de la creación de los gobiernos regionales, crear los planes de ordenamiento territorial, cuyo mandato está localizado de nuevo en los gobiernos regionales, pero no ha salido el reglamento de la Contraloría hace 3 años. Lo que nosotros estamos planteando es que en vez de irnos a un plan de ordenamiento general del territorio, definamos zonas de exclusión. ¿En qué zonas son, en las que no, qué zonas hay en el país en las cuales hay cosas que no se pueden hacer? ¿No? Por ejemplo, yo creo que es legítimo pensar de que hayan zonas de exclusión marítima, ¿no? Que no se pueda invertir en puertos ni en ningún tipo de infraestructura que dañen el equilibrio ecológico de una determinada zona, como es el caso hoy día del puerto que sirve al proyecto de Dominga, ¿no? O es legítimo que existan zonas en las cuales tú no puedas instalar un relleno sanitario, por ejemplo, ¿no? Cosa que es fundamental. Pero que, dado que no podemos avanzar más rápidamente en el ordenamiento general del territorio, por lo menos definamos en qué zonas hay cosas que no se pueden hacer, de tal manera de que en las otras entremos en la discusión más específica, pero sabiendo que ahí sí se puede hacer, y en consecuencia, lo que se puede hacer, habrá que buscarle el acomodo para que se haga bien y de la mejor manera posible. Entonces, creemos que es una buena forma de plantear la discusión, y que esto pueda cambiar un poquito la lógica con la cual se ha estado trabajando últimamente, y avancemos en zonas de exclusión, en definición de zonas de exclusión. Cuarta iniciativa que queremos proponer es el avanzar en la creación, en la definición de tal como existe una regla de superávit fiscal. Nosotros queremos plantear una regla de inversión pública con presupuesto público, ¿ya? Si sabemos que en los últimos años se ha invertido en torno al 2,4% del PIB, incluido presupuesto público y concesiones, ¿por qué no plantearnos una regla de inversión pública que nos obligue a llegar al 3,5% del PIB, donde 2,5 sea abordado con presupuesto público y 1 punto a través del sistema concesional? Es perfectamente posible. En los años, me carga hablar del pasado, pero creo que de repente vale la pena tener algunas referencias. El año 2004-2005 se invirtió a través del sistema concesional entre el 1,3 y el 1,5% del PIB. Por lo tanto, es posible, porque ya lo hicimos una vez, es posible hacerlo de nuevo, ¿no? Y creo que en ese sentido, contar con un instrumento como es las distintas modalidades de financiamiento privado de infraestructura pública permitirían llegar a una cosa de ese tipo. En términos de presupuesto público, hay una infinidad de proyectos que se tienen que desarrollar. Todavía tenemos un nivel de pavimentación relativamente bajo. Chile tiene 80.000 kilómetros de pavimento, 83.000 kilómetros de pavimento, perdón, de caminos tiene del orden de 43.000 kilómetros pavimentados. Por lo tanto nos queda una brecha enorme en términos de pavimentación. Tenemos nada más que un 50, un 45% de los programas de agua potable rural que se requieren hoy día en desarrollo. Por lo tanto, ahí también hay una brecha importante. Tenemos un déficit importante en todo lo que son la administración de los cauces de río, que van en evidencia en los últimos 2 inviernos, donde los desbordes fueron mayores producto de falta de infraestructura que permita regular los cauces de río. Estamos perdiendo agua por una falta de manejo de cauces naturales de río, producto que no hay inversión materializada para ese efecto. En fin, creo que tenemos ahí un campo importante de actividades que se pueden realizar y que darían pie para una tremenda propuesta de política pública en materia de infraestructura.
Creemos que tenemos que avanzar también en incentivar más la inversión en concesiones, no solo a través de la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, sino incluyendo digamos, una mejora importante en la ley de financiamiento urbano compartido. La ley de financiamiento urbano compartido, una ley que se creó el año 2001, se aprobó, que dio origen ha dado origen a muy pocos proyectos porque tiene una serie de restricciones. Sabemos cuáles son las restricciones que tiene y hemos estado trabajando con el Ministerio de la Vivienda en levantar esas restricciones de tal manera de mandar un proyecto de ley que permita destrabar esas restricciones y transformarla en una ley que facilite la inversión privada en infraestructura pública. Tenemos una ley de puertos que incentiva la inversión en infraestructura portuaria. Hoy día apareció un reclamo de la Campor de que no se está contemplando al sector privado para el desarrollo de los puertos de Iquique y de Punta Arenas. Yo creo que no hay ninguna razón para que no se les incorpore, no hay ninguna razón para que no sea con privados que se desarrollen esos puertos. La ley de puertos así lo permite y creo que destinar 1.500 millones de dólares al desarrollo de los puertos en Iquique y Punta Arenas como se requiere del Estado, aparece como, dadas las restricciones financieras que el país tiene, aparece como un sinsentivo habiendo inversionistas privados que están en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, creo que ahí se puede aprovechar mucho mejor esa ley. Y hay que pensar en la forma de desarrollar ferrocarriles a través de la ley de concesiones. Hay formas de hacerlo. El proyecto que se está estudiando para Valparaíso Viña es una primera iniciativa que yo diría que es muy tentativa todavía. Hay que hacerlo con más convicción para efectos de poder llevarlo adelante y transformarlo en proyectos que sean efectivamente materializados. Después, otras iniciativas que yo creo que se pueden explorar son la empresa de desarrollo país, cuyo origen es el Fondo de Infraestructura. También tiene una capacidad y un potencial enorme para desarrollar actividades. Hoy día está haciendo varios proyectos de desarrollo inmobiliario para el Estado y por lo tanto creo que ahí hay un campo muy fértil para poder hacer proyectos de iniciativa que permitan ir mejorando la infraestructura. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con edificios consistoriales por los gobiernos regionales, todo lo que tiene que ver con edificios para la educación pública, pública en regiones y en Santiago, todo lo que tiene que ver con infraestructura hospitalaria es perfectamente posible también de desarrollarla a través de ese sistema. Están apoyando mucho el sistema de transporte en Santiago a través de la compra de los terminales de buses, cosa que ha facilitado mucho las licitaciones, los proyectos de buses, etc. Yo creo que ahí también hay un campo bien importante que se puede desarrollar, ¿no? Y creo que también hay que proponerse desde el Estado apoyar dos tipos de iniciativas que a nuestro juicio son fundamentales. Una que son los grandes proyectos privados de infraestructura de interés público. Por ejemplo, no es posible que las líneas de transmisión queden en manos solamente del sector privado. O sea, las líneas de transmisión son de interés nacional y en consecuencia debiera haber un dispositivo en el Ministerio de Energía que permita destrabar activamente los proyectos que implican hoy día resolver los problemas de transmisión eléctrica. Y creemos que eso es un tema institucional, de no muy caro, no es muy caro, pero sí requiere mucha dedicación. Y creemos también que debiera haber una iniciativa equivalente para apoyar a las empresas del Estado a destrabar sus propios proyectos y eso permitiría probablemente activar mucho más, en forma mucho más efectiva los proyectos de San Antonio y de Valparaíso y todo lo que está haciendo Ferrocarriles, que es muy importante. Es muy importante en el papel, pero en la materialización todavía es relativamente precario. Eso es lo que nosotros estamos planteando hoy día para efectos de poder, como digo, romper la inercia y poder entonces usar la infraestructura como una palanca que recupere el sentido de desarrollo país que creemos que tiene y que en la medida en que hayan ciertos acuerdos generales que se han ido plasmando con el tiempo, nos parece que están las condiciones dadas para que eso pueda fructificar y tener, a partir de la infraestructura, no a partir de la infraestructura, sino utilizar la infraestructura como un instrumento que permita ir discutiendo respecto de las condiciones que el país requiere para desarrollarse. Fantástico, muy interesante, Carlos. Yo tengo un par de preguntas, pero quiero, por supuesto, tener el respeto del caso con una pregunta que incluyó aquí Jorge Guzmán. Dice, las potencialidades de desarrollo futuro pasan por un cambio de autoridades de gobierno, me refiero a signo político. Mira, hoy día creo que, no estoy tan seguro, porque yo creo que hoy día los conceptos básicos de compromiso con
los elementos que a mi juicio son fundamentales para asegurar una mirada de desarrollo a largo plazo se han ido de alguna manera consensuando, ¿no? Hoy día el crecimiento dejó de ser una mala palabra y ha pasado a ser parte del discurso público. Creo que los elementos que gatillan la inversión o que gatillan el crecimiento económico principalmente en Chile, es la mirada hacia afuera, está también bastante consensuada. O sea, hoy día el presidente habla de la importancia que tiene los tratados de libre comercio con Indonesia y con la India, y promete viaje a Indonesia y la India a firmar tratados de libre comercio, lo cual me parece una muy buena señal. Eh, Creo que todas las políticas que se están haciendo respecto del litio y del hidrógeno verde es una búsqueda de no perder el rol del Estado, entendiendo que el rol del Estado debe ser debe transformarse en una actividad que genere oportunidades para el sector privado. Eh, pero yo diría que es más bien una búsqueda de ocupar un espacio que bien, no entraría en la discusión si es bueno o es malo, digamos, simplemente creo que ahí hay una iniciativa que va a permitir desarrollar ese tipo de actividades. Creo que donde estamos entrabados todavía es en el tema de esta discusión entre crecimiento y medio ambiente. Pero este es un entrabamiento que no afecta gobierno, ¿ah? Yo tengo la impresión de que independientemente del gobierno, esa discusión entre crecimiento y restricciones ambientales o consideraciones ambientales va a estar presente. No nos olvidemos que el primer estallido que tuvo Piñera, fue con el proyecto de Dominga, ¿no? Y eso motivó una salida de gente a la calle y obligó a tomar decisiones que iban en contra de la materialización del proyecto. O sea, el tema ambiental y crecimiento es algo que va a haber que seguir balanceando independientemente de cuál sea el gobierno. Ahora, si tú me preguntas desde el punto de vista de estado de ánimo de inversión, de inversionistas, yo creo que efectivamente un cambio de gobierno, un cambio de signo de gobierno, podría ser interesante desde el punto de vista de la motivación empresarial, ¿no? Porque yo creo que estas cosas requieren no solamente condiciones objetivas, sino también mucha subjetividad. Y creo que el empresariado chileno está enojado con el gobierno. Y mientras esté enojado con el gobierno, va a ser bien difícil que modifique su forma de aproximarse a las políticas públicas y aproximarse con disposición a colaborar en aquellas cosas que el gobierno le proponga. En consecuencia, creo que desde el punto de vista de estado de ánimo inversionista, mi impresión es que un cambio de gobierno puede ser más dinamizador que una repetición del gobierno actual, digamos. Clarísimo. Felipe Sandoval, adelante, por favor. Sí. Oye, Carlos, una consulta. Cuando estaba en la época de los clústeres, no sé si te acuerdas, Sí. a mí me tocó ver todo el tema de agricultura. Entonces, era tal la permisología en esa época también, igual que ahora, las concesiones se demoraban en salir, no sé, 8 o 10 años. Entonces, lo que se nos ocurrió no se implementó al final, porque cambio de gobierno y Piñera eliminó los clústeres, pero bueno, era que el ideal era, o sea, lo que nosotros proponíamos, no sé si el ideal, pero era, dada esa circunstancia que los gallos se demoraban tanto en sacar las concesiones, que el Estado tramitara las concesiones, así se permitía también ordenar dónde se instalaban. El Estado les conseguía los permisos, las tenía listas y cuando las tenía listas las vendía. Y no como ahora que tú vayas a pedir un lugar y tramitáis hasta que te lo dan. Entonces así no perdíais 10 años el privado, sino que el Estado se encargaba de toda esa parte. En infraestructura podría pasar algo así, porque también es desmotivante esperar tanto tiempo y juicio. Entonces el Estado haga toda esa pega y cuando la tiene lista, la ve el mejor postor. Yo sé que aquí hay gente que presenta proyectos de manera voluntaria y gana puntos y por lo tanto es como distinto, pero se me ocurre que podría ser alguna solución para algún tipo de proyectos por lo menos, ¿no? Son dos cosas distintas. Una es el tema de los permisos. Yo tengo la impresión de que no hay otra forma de acelerar los proyectos de concesiones o de infraestructura pública si no es el Estado el que tramita, ¿ya? Yo creo que es muy difícil que un privado negocie en condiciones relativamente satisfactorias con, no sé, 25 alcaldes, las compensaciones que los alcaldes demandan para autorizar una ampliación de un camino. O sea, lo hace imposible. Si es que no está el Estado detrás, lo hace muy difícil, muy difícil. Prueba de ello es que se ha ido evolucionando en esa dirección. O sea, hoy día el programa del Buen Vecino lo que hace es recoger esas dificultades que tienen hoy día los proyectos.
¿no? Y hacerlo más, y tomar más desde el Estado la forma a través de la cual la infraestructura mayor se transforma en una contribución a la infraestructura, al desarrollo local, digamos. ¿Ah? Yo creo que hay que ser más honesto en esto, es decir, que los proyectos tienen que el Estado desarrollar, licitarlos con un nivel de desarrollo mayor, lo cual es más caro, implica más plata, y con los trámites resueltos, de modo que el inversionista no se vea enfrentado a tener que, podrá haberse enfrentado a cambios marginales, a cambios ambientales, a cambios de producto de impacto ambiental marginal, pero no debiera ser ese el centro de la preocupación del inversionista. Como dato anecdótico, en Ago 2, que se está construyendo, que es un túnel espectacular, 40 metros de profundidad, una cosa impresionante. Tienen 850 personas trabajando, de las cuales 270 están trabajando para el Consejo de Monumentos Nacionales. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que una inversión de esta envergadura tenga que destinar una cantidad tan grande de recursos para resolver las demandas del del Consejo de Desarrollo de Monumentos Nacionales? O sea, tenemos una distorsión del punto de vista de la preocupación del inversionista, que yo creo que la única forma de resolverlo es que el Estado se haga cargo, ¿no? Otra cosa son los proyectos de iniciativa privada. Yo creo que acá los proyectos de iniciativa privada se han desvirtuado. Y esto parte con Vitrán y sigue después con los gobiernos de Piñera y tampoco hubo cambio en los gobiernos de Bachelet. Como el Estado tenía dificultades para conseguir recursos para elaborar proyectos, lo que hizo fue, el Ministerio de Obras Públicas le pidió a privados que presentaran proyectos que eran de interés nacional como proyectos de iniciativa privada. ¿Ya? Y eso hizo entonces que lo presentaba el privado, el Estado los aprobaba como proyecto de iniciativa privada, le pedía al privado que desarrollara los estudios de prefactibilidad y factibilidad, el privado lo desarrollaba y después le compensaba contra la adjudicación del proyecto. Esa era la lógica que había, que hubo en un momento. ¿Ya? Y eso lo que hizo fue incentivar proyectos proyectos de interés público, digamos, proyectos que están en la cartera de empresas del Estado, digamos, como proyectos de iniciativa privada. Y eso yo creo que es un error, porque creo que los proyectos de iniciativa privada, cuando se concibió la ley, la idea era que fueran un aporte adicional a partir de la creatividad privada y un complemento a los proyectos que el Estado podía desarrollar por su cuenta. Entonces, creo que ahí tenemos que pensar cómo resolver eso, pero claramente hay una distorsión. Entonces, yendo a tu primera parte de la pregunta, sí, tiene que hacerse cargo. Segunda parte de la pregunta, los proyectos de iniciativa privada hay que repensarlo porque se ha desvirtuado. Ok. Oye, Carlos, la primera pregunta que tú respondiste la hizo Jorge Guzmán a través del chat y como ahora agregó una especie de segunda parte, le quiero ofrecer a Jorge que tome el micrófono y lo haga o prefiere que lo lea yo igual que la primera vez. Jorge. No quede la cara, le quede la cara. Sí. Jorge, ¿qué te parece? A lo mejor estás muteado. Jorge, ¿me escuchas? Ya, parece que no. Pero mira, le puso aquí, él había preguntado acaso era necesario un cambio, ¿no es cierto?, Sí. del color político. Entonces aquí le pone, proyectos de esta envergadura requieren de políticas públicas sustentadas en liderazgos con miradas de amplio sentido donde esté focalizado el interés del país y no de los grupos de poder transitorio, es decir, líderes con sentido de estadistas y es lo que no hay. Así es. Estoy de acuerdo. Por eso que te hacía la reflexión. No tengo tan claro de que un cambio de gobierno per se signifique agilizar proyectos. Creo que, y por eso insisto en el tema más que en el tema insisto más en el estado de ánimo del mundo empresarial, que son los que llevan adelante proyectos de envergadura. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que acá lo que falta son personas que tengan mirada larga y que tengan capacidad de sobreponerse a las contingencias políticas para poder sostener proyectos de esta envergadura en el tiempo. Sí, estos proyectos son muy complicados, son muy complicados. Pero bueno, pero Vale. sí, estoy de acuerdo con eso. Oye, Carlos, yo tengo una pregunta aquí que es la siguiente. Mira, hay ciertos sectores de la economía en los cuales, ¿no es cierto?, el impacto o la relación con los países vecinos no es tan grande. Por ejemplo, yo no creo que un proyecto relacionado con ferrocarriles tenga, digamos así, como algún impacto muy importante en nuestra relación con Argentina
Perú o Bolivia, pero hay un sector, que es el sector portuario, donde sí tenemos una competencia fuerte, y resulta que Perú tiene varios proyectos portuarios en desarrollo, entre ellos el puerto de Chancay, el nuevo terminal portuario San Juan de Marcona y el puerto de Corio. Perú está invirtiendo fuertemente en su sector portuario y eso me hace pensar, ¿no es cierto?, que eso sí puede ser una amenaza importante para nosotros, que en el terreno de la inversión portuaria estamos ahí como medio trancados. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, yo creo que es una advertencia. O sea, creo que es una advertencia de que tenemos que hacer lo que estamos haciendo mejor. Eh, si se cumplen los plazos que tiene San Antonio y Valparaíso, debiéramos tener capacidad para tener puertos de buen nivel en Chile que no necesariamente nos hagan depender de los puertos peruanos. Ahora, si seguimos al ritmo que hemos seguido durante los últimos años, es probable que lleguemos tarde y que efectivamente todo el ordenamiento de la carga portuaria, de la carga portuaria, se canalice a través de los puertos peruanos y que terminemos siendo un destino de cabotaje más que un destino de líneas directas. Ahora, hay una discusión respecto del tipo de las cargas, ¿eh? O sea, las cargas chilenas de exportación son cargas mineras esencialmente, y eso difícilmente se va a llevar vía barcos a puertos peruanos para ser reembarcados, o sea, para ser embarcados hacia los países de destino. La carga agrícola puede ser, pero también se ve que es más difícil, igual que la carga forestal. Entonces, el tipo de cargas de exportación nuestro son tipos de carga que requieren barcos grandes y por lo tanto es altamente probable que eso no se vea mayormente afectado por los puertos peruanos. Sin embargo, la carga de importación sí, ¿ya? Porque ahí esa es carga mucho más fragmentada, es una carga que viene en general containerizada, y en consecuencia es perfectamente posible que la carga de importación llegue a los puertos peruanos y seamos más bien un destino de cabotaje, lo cual evidentemente va a encarecer los costos de los productos que lleguen a Chile, pero no necesariamente va a encarecer los productos que Chile exporte. ¿Ah? Pero es parte de las cosas que hay que tener presente y en las cuales nosotros hemos estado trabajando, hemos estado insistiendo mucho en la necesidad de acelerar la concreción del puerto de San Antonio, del puerto de Valparaíso. Creemos que es importante pensar hoy día también en la ampliación del puerto de Antofagasta y del puerto de Iquique, el corredor bioceánico Capricornio, que está impulsando fundamentalmente Brasil, y por eso lo digo, porque en general yo no le he creído mucho a los corredores bioceánicos. Pero si Brasil está interesado en sacar cargas del Mato Grosso por los puertos chilenos, yo creo que hay que tomarlo en serio y hay que ofrecerle las alternativas para que lo haga. Y por lo tanto creo que hoy día la ampliación del puerto de Antofagasta y el puerto de Iquique pasa a ser una realidad que tiene sustento como consecuencia de la estrategia que está siguiendo el Estado Mato Grosso para desarrollar sus productos. Eso beneficia también al Paraguay, beneficia también al norte argentino. Por lo tanto, ahí también hay un desarrollo portuario necesario. Y después están los puertos vinculados al hidrógeno verde en Punta Arenas. Yo no sé cómo lo van a hacer. O sea, lo que se está pensando hacer en Punta Arenas es de tal magnitud que las inversiones que están pensadas son absolutamente insuficientes para dar cuenta de todo lo que se requiere. Pero en fin, ahí hay una iniciativa importante también de desarrollar puertos, los dos terminales del puerto Punta Arenas, Prat y Barón, Prat y no me acuerdo cómo se llama, y Mardones, para acoger, digamos, las demandas que tiene el desarrollo de la industria de hidrógeno verde, pero mi impresión es que está bastante subdimensionado en lo que se va a requerir. Pero en fin, yo creo que tenemos ahí un desafío importante. Y el otro desafío importante en materia portuaria es lo que está pasando en Biobío, donde hay 5 puertos que operan bien, son puertos grandes, que en la medida que se integren a través de una red ferroviaria van a ser puertos de una oferta de servicio muy importante, y de ahí debiera surgir una alternativa para todo lo que es la exportación de la fruta a la zona central, como opción a Valparaíso a Valparaíso San Antonio. Y eso puede significar una cosa bien interesante desde el punto de vista de la competencia portuaria, que aumente la eficiencia y que aumenten los niveles de inversión en desarrollo portuario. Por lo tanto, ahí hay un campo interesante en el desarrollo portuario que se nos viene. Sí. Ataco Hay por que otro hacerlo, lado. ¿Ah? Sí, pero sí, hay que hacerlo, si no sacamos nada con teorizar. sí, claro. Oye, ataco por otro lado. Cuando uno observa lo que está pasando con la reforma previsional, ¿cierto? Uno se encuentra con que, además de los aspectos netamente técnicos,
incluso aspectos de metodología de cálculo, que la senadora Rincón decía, yo tengo la impresión de que aquí incluso hasta en los cálculos hay errores garrafales, pero también, ¿no es cierto?, hay diferencias doctrinarias, políticas, ideológicas. En el caso de los proyectos de infraestructura, ¿también se da mucho eso, digamos, de diferencias doctrinarias o es posible arrimarse a más bien a diferencias técnicas? Hay diferencias, pues, hay diferencias y finalmente la política de infraestructura es política, ¿no? Y como tal tiene que ver con opciones, ¿no? Y por tanto no es inocua a las distintas miradas que hay respecto al desarrollo del país. Lo que ha ido pasando es que parte de esas diferencias se han ido de alguna manera mitigando, ¿no? Yo diría que en términos de la identificación de proyectos hay diferencias. ¿Hacia dónde tienen que mirar los proyectos? Nosotros lo que hemos sostenido es que los proyectos tienen que mirar fundamentalmente para ser soporte de aquellas actividades económicas que son más relevantes para el país, ¿no? Y tienen que ser capaces también de generar nuevas oportunidades que permitan desarrollar ventajas competitivas que el país hasta ahora no ha tenido. Por ejemplo, eh, energía. Chile no era un país conocido por su potencial energético, hoy día sí lo tiene. Y sí es conocido por su potencial energético. Pero eso significa tener líneas de transmisión que nos permitan usufructuar debidamente de la disponibilidad energética que el país puede generar, para efecto de desarrollar no solo electromovilidad, sino industrias que se apoyan en un uso intensivo de energía, como por ejemplo los centros de datos, que son intensivos en energía, como por ejemplo la desalinización, que es intensiva en energía. Si nosotros tomamos y decimos, bueno, vamos a concentrarnos en el desarrollo de la energía, lo cual significa poner un énfasis muy grande en la transmisión, permite desarrollar centros de datos, plantas desaladoras, y con plantas desaladoras tú permites desarrollar agroindustria que hoy día está afectada por los problemas de escasez hídrica, puedes recuperar zonas forestales relevantes que hoy día no las puedes hacer porque no tienes agua. En fin, tienes un potencial enorme que se te genera y nosotros lo que estamos sosteniendo es que la infraestructura debe ponerse al servicio de ese tipo de actividades, además obviamente de la minería, además obviamente de la industria forestal, de la industria agroalimentaria existente y estos nuevos desarrollos que hemos planteado. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí, hay una diferencia, porque la diferencia está en que esa energía que se está generando hoy día debe ser solamente utilizada para determinados propósitos o puede tener un despliegue industrial mucho mayor. ¿Requiere líneas de transmisión o simplemente se va a utilizar esa energía en los lugares de generación? Basta con pensar en que la generación, la autosustentabilidad en la generación eléctrica se va a dar porque vamos a poner paneles solares en las casas o vamos a pensar en una mirada mucho más potente desde el punto de vista de lo que es el potencial energético del país. Entonces, ahí se da un tipo de diferencia sobre la cual hay que conversar y hay que discutir yo diría que hay buena recepción, pero no es fácil, o sea, no es automático. Después está este conflicto que te decía yo respecto de crecimiento y medio ambiente. En todas las industrias, por definición, y en toda la actividad de la infraestructura, por definición, va a haber siempre una tensión entre la necesidad de implementar esas obras y el medio ambiente, si todas son, por definición, intervenciones que alteran el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el grado de alteración que se puede permitir? ¿Cuál es el grado de alteración que es censurable? Entonces, por eso que nosotros estamos planteando la idea de las zonas de exclusión, de tal manera de que por lo menos nos pongamos de acuerdo qué cosas no hay que hacer, ¿no? Y en el resto podamos discutir. Después está el tema del financiamiento. También se ha ido avanzando mucho. Inicialmente, financiar cárceles a través del sistema concesional sería una locura. Hoy día se está discutiendo en el Parlamento una ley que permite liberar la construcción urgente de cárceles de una serie de permisos que permitirían que esta construcción de cárceles se pueda materializar en forma más efectiva y en forma más rápida, y que eso además, ojalá, si resulta eso, se pueda agregar esa cláusula de urgencia, no solo a las cárceles, sino a todos los proyectos que sean estimados estratégicos, y que se faculta al presidente de la República para definir proyectos estratégicos que se asimilen a esta ley y que permitan, por lo tanto, ir avanzando. Entonces, todos estos temas han sido temas de discusión. O sea, piensa tú que en la primera propuesta constitucional
lo que se pretendía era terminar con el sistema concesional, ¿no? Hoy día las concesiones han adquirido nuevamente un rol relevante, producto de la digamos, materialización de que el Estado, o sea, la certificación de que el Estado no tiene la plata suficiente para poder hacer lo que tiene que hacer, digamos. Y surge entonces como consecuencia de eso la posibilidad de reactivar la industria de las concesiones, que siempre tiene algunos sesgos críticos. O sea, por ejemplo, hay una ley que hoy día está promoviendo el diputado Mulet, ¿no? Para eliminar las sanciones a quienes transgreden, digamos, el pago de las multas en las autopistas, porque las autopistas no han cumplido con el rol que se les encomendó inicialmente de entregar un servicio perfecto. Bueno, y ahí están sumados todos los que son no más TAC y toda esta cosa, entonces ha generado un revuelo de nuevo, porque claro, eso es la lápida para el sistema concesional, lo cual no quiere decir que probablemente se piense una forma distinta de financiamiento de la infraestructura, pero hoy día el sistema concesional le aporta al país del orden de un 7%, un cero, ¿cuánto es? Pues son 700 millones de dólares anuales, lo que le aporta el sistema concesional al país. Bueno, si el Estado tiene los 700 millones de dólares para ponerlo y poder mantener, poder pagar lo que se paga y subsidiar todo lo que se subsidia, bienvenido sea, pero yo creo que no los tiene. Entonces, si tenemos un lío por 600 millones de dólares, ¿no? Producto de la rebaja presupuestaria a la cual hubo que recurrir ahora para poder aprobar el presupuesto. Imagínate, solo el sistema concesional hoy día le significa 700 millones de dólares adicionales. Entonces, todo este tipo de cosas han sido discusiones que tienen un componente ideológico, que tienen un componente de desconocimiento muy grande, y que yo creo que en la discusión se han ido limando y se han ido generando encuentros que hoy día nos permiten mirar esta cosa o sea, el ámbito de la infraestructura con mucho más optimismo. Yo ocuparía una palabra un poco fea para calificar la iniciativa del señor Mulet, pero la dejo para más rato. Cedo la palabra a mi estimado Jorge Cisternas y después transmito una pregunta de Luis Felipe Cristi. Jorge, adelante, por favor. No, Carlos, Hola Jorge, gusto todo lo saludarte. planteado, sí, todo lo planteado, claro, se podría hacer, pero acá en Chile, o sea, ¿hasta qué punto afecta de que no hayamos avanzado en ese sentido la precariedad de los instrumentos de gestión? En la mayor parte de los ministerios, el largo plazo termina con el periodo del gobierno vigente. Y son pocos los que han desarrollado instrumentos de largo plazo que vayan más allá. Ahí parte de esos temas fueron abordados en el consejo que creó Piñera para desarrollar una política de desarrollo urbano, pero después el Consejo de Desarrollo Urbano poco ha avanzado en la implementación. En obras públicas, una vez que estaba en una reunión que tuve con Pickering, que estuvo de subsecretario de Obras Públicas, ahí señalaba de que ahí prácticamente no son muy pocos los instrumentos de gestión de largo plazo. Entonces, ¿hasta qué punto es factible? O sea, en los casos de los países de China, de Corea del Sur, en gran parte de los países de la OCDE, ahí eh, eh, hay un sistema de gestión de largo plazo ahí concordado con los diferentes actores, entonces pero acá en Chile, ahí yo veo que esa carencia, esa precariedad, ahí impide bastante avanzar, ¿no? Entonces tienen que ser proyectos sumamente rentables para las empresas para que se puedan emprender y hay una incertidumbre grande para cualquier aventura de meterse en largo plazo para el mismo sector privado. ¿Cómo enfrentamos ese problema? Bueno, esa es la razón por la cual nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de este Consejo Asesor Presidencial, que elabore un plan nacional de infraestructura y que sea lo más permanente posible, para lo cual este Consejo Asesor Presidencial debiera tener una conformación que le dé estabilidad en el tiempo, de tal manera de que no pueda ser afectado por los cambios de gobierno, como es, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo, el Consejo Fiscal. Hay varios consejos, el Consejo Nacional de la Productividad, hay varios consejos que se han ido creando en la idea de romper esta dinámica política de corto plazo que yo creo que es bien perversa, sobre todo para actividades como es la infraestructura que requiere miradas largas. Entonces, creemos que nosotros hemos puesto hemos hecho nuestra apuesta en sacar adelante esta institucionalidad
y pensamos, como les decía al principio, transformar este proyecto del Consejo Asesor Presidencial en una de nuestras propuestas para los candidatos, de tal manera de poderlos comprometer en la candidatura y poder lograr de que la próxima administración sí se concentre en desarrollar esta propuesta con una mirada lo más transversal en lo político, lo más tecnificada, lo más estable en el tiempo y que pueda dar esa continuidad que tú estás diciendo, Jorge, que a mí me parece que yo la comparto. Yo fui parte del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, nos demoramos más de un año en instalar el nuevo Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que lo que ha estado haciendo es revisar lo que se hizo en la primera parte del en la primera etapa del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y yo creo que vamos a llegar nuevamente a una propuesta muy general que nos va a tener instrumentos de intervención efectivos para poder lograr cambios relevantes en el quehacer del urbanismo, digamos. Y por tanto, mi impresión es que si no tenemos instituciones que tengan más orientación a la acción y menos a la reflexión, tenemos un problema. Y esta institución que queremos proponer estaría más bien orientada a la acción por la vía de un plan concreto de infraestructura. Eso se ve interesante. Mi estimado Luis Felipe Cristi plantea lo siguiente. Dice, tenemos un déficit habitacional muy importante. ¿Pueden haber soluciones de tipo concesión en este sector? Bueno, algo se está haciendo al respecto, por lo menos se está pensando. El Fondo de Desarrollo País tiene un par de planes al respecto. El Fondo de Desarrollo País es una institución que surge como consecuencia el Fondo Nacional, el Fondo de Desarrollo, ¿cómo se llama? Fondo de Infraestructura, que tenía por propósito capturar los excedentes que generarían las concesiones en su segunda iteración de concesiones, y con ese fondo proveer, digamos, de garantías y de recursos eventualmente para desarrollar proyectos que el Estado pudiese desarrollar, que no tuviese alternativa para desarrollar, a través del sector privado. Esa misma lógica hoy día está presente para eventualmente desarrollar algún tipo de edificación estatal que permita, por la vía del concesionamiento a un privado, digamos, otorgar soluciones habitacionales que puedan ser útiles en estos momentos de transición, hasta llegar a una solución más definitiva de los problemas habitacionales. Sí, yo creo que es posible usar ese instrumento para concesionar edificación pública que sirva para resolver problemas de vivienda. Fantástico. Oye, Carlos, mira, Sí, Jorge está pidiendo la palabra de nuevo, parece. Cisterna. Sí, Jorge, no. No, se le quedó levantar la mano. Plenamente de acuerdo, pero cuando Máximo Pacheco estaba ministro de Energía, yo estaba en el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, desarrolló un excelente plan 2050. O sea, un poco un plan de lineamiento de largo plazo para el desarrollo del sector energético. Ahí yo le planteé en una reunión, perfecto, pero ¿qué tanto podemos avanzar con un 2050 en el Ministerio de Energía si ningún otro ministerio está desarrollando un 2050? De un 2040 siquiera, de un 2030. Entonces ahí hay un problema. No tenemos todo sistema todo plan todo sistema de ordenamiento urbano, de ordenamiento del desarrollo territorial es totalmente precario en todos los ámbitos. Porque por mucho que avancemos en lo que ustedes están planteando, ahí, si el resto de los sectores no desarrollan mirada de largo plazo, creándose los mecanismos institucionales para que eso sea posible, para que exista una mayor continuidad, de que las nuevas autoridades que llegan a los cargos de poder sigan teniendo tanta discrecionalidad para cambiar las cosas, no se puede avanzar. Entonces, por qué no promovemos que avancemos en los términos que han avanzado todos los países ahí que han tenido éxito Mira, Jorge, de mediante hecho, los desarrollos de los mecanismos de mercado, creando una institución de planificación de largo plazo? Eso estuvo muy claro también en el pasado, en el caso de Frei Montalva. si no te olvides que la planificación en este país fue una mala palabra durante harto tiempo, po. Bueno, pero mira, nosotros lo que estamos tratando es de usar la experiencia de países que nos parecen más próximos a lo que es nuestra realidad como referencia, que es Australia y Nueva Zelanda, y el Reino Unido. Tienen instituciones que están dedicadas a
la planificación de la infraestructura, integrando a todas las instituciones que tienen que ver con infraestructura. Ese es el modelo que estamos usando. O sea, de modo que efectivamente exista una mirada larga, planes que son complementarios, iniciativas ministeriales que sean complementarias entre sí y que apunten en una misma dirección. Eso se puede hacer. Si quieren, yo les puedo ofrecer hacerle una presentación en algún momento de lo que es esta propuesta institucional, de tal manera de que la puedan usar Claro. ustedes como quieran, pero creo que sería interesante poder ahí intercambiar puntos de vista, porque para nosotros también es útil, digamos, poder recibir feedback de otros respecto a esta propuesta que que hemos estado jineteando. Así que me pongo a disposición de ustedes para cuando quieran le hacemos una presentación. En representación de la corporación Humanismo y Democracia, te agradezco por infinitamente la gentileza que has tenido de venir a contarnos todo esto, que es muy interesante, y mantengámonos en contacto y a ver si a corto plazo te tenemos por acá de nuevo. Un millón de gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.